Bueno, gracias. Acá está la presentación de la cátedra, los integrantes, y bueno, vamos a presentar entonces o trabajar sobre la destilación como práctico de laboratorio. Vamos a repasar qué es la destilación. Esta parte de la materia, lo que vemos son los procedimientos generales que hacemos en un laboratorio de química orgánica. Uno de esos procesos o técnicas o métodos que utilizamos es este método de la destilación, ¿sí? Este es el método más frecuente e importante para la purificación de líquidos, ¿sí? Entonces yo tengo un líquido que está impuro, voy a elegir para purificar a cualquier líquido la destilación. También se utiliza la destilación para separar un líquido de sus impurezas no volátiles. Bueno, acá tengo un ejemplo de una destilación, que esta es una destilación donde, por ejemplo, para poder hacer un análisis de algunas sustancias por una técnica que es resonancia magnética nuclear, se necesitan solventes ultra puros. Entonces se compran el solvente, por ejemplo metanol, y se lo destila. Se lo destila y el producto de esa destilación, que va a ser el metanol ultra puro, ese es el que vamos a usar para hacer esa técnica, por ejemplo. También el ejemplo de la destilación, para separar sus impurezas no volátiles, lo constituye el destilador de agua destilada. En el laboratorio nosotros usamos agua destilada, no usamos agua común de la canilla, puesto que el agua de la canilla tiene sales disueltas, como ustedes ya vieron eso anteriormente. Entonces, para poder eliminar esas sales o disminuir su contenido, lo que hacemos es destilar esa agua. Entonces, básicamente el agua pasa a estado vapor y se condensa. ¿Qué quiere decir se condensa? Que vuelve al estado líquido, ya en forma pura o purificada, y queda como residuo las sales, ¿sí? Acá tienen ustedes la configuración de un destilador de agua, ¿sí? Por acá entra el agua, acá hay una resistencia que hace que hierva el agua, acá está la columna de destilación, y por una de estas mangueritas sale el agua ya destilada, el agua destilada. Y acá, donde se ve la resistencia, lo que queda son los restos de las sales, ¿sí? Se hace ahí ¿vieron como en la pava? Cuando uno hierve la pava, hierve el agua en la pava, quedan las costritas, seguramente lo vieron, ¿no? En sus casas. Bueno, lo mismo ocurre aquí. Acá quedan estas, y lo que sale es el agua pura. Entonces, como bien dice allí, la destilación es el proceso de calentar un líquido hasta su punto de ebullición. Hasta un punto de ebullición se condensan esos vapores formados. Condensan quiere decir que vuelve al estado del estado vapor al estado líquido, se retiran y esos vapores, que serían que se condensan, que se llama condensado, ¿sí? Se recolecta y constituye el líquido destilado. O sea que ese líquido obtenido está más puro del líquido de partida, ¿sí? Bueno, la destilación no es un proceso de equilibrio, ya que uno continuamente, estamos viendo ahí, que está, continuamente está hirviendo, entonces que va a haber diferentes estados de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Y fundamentalmente no es un proceso en equilibrio, porque a medida que va pasando eso, ¿sí? El vapor se va condensando, o sea que va saliendo masa de ese sistema. Entonces, por eso mismo no constituye un sistema, un proceso de equilibrio,
¿sí? Entonces podría pensarse que la destilación es una secuencia infinita de estados de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Que se suceden unos a otros para, con el objetivo de obtener un líquido más puro. Bien, para poder entender este proceso de destilación necesitamos saber algunas definiciones, ¿sí? Que en algún momento la hemos visto. Entonces ahora repasemos qué es el punto de ebullición de los líquidos puros, ¿sí? O de una sustancia pura. ¿Qué es el punto de ebullición? Para eso, en el video habían visto de que un líquido en un recipiente cerrado y vacío se puede evaporar. Eso también lo vimos, se vio también en la química que ya cursaron, ¿sí? Y se evapora, ¿no es cierto?, hasta alcanzar una determinada presión que depende solo de la temperatura, ¿no? Entonces la presión que ejerce el vapor de ese líquido está en equilibrio con ese líquido. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando ese envase, en este caso acá está el dibujito, en este caso un balón, se llama balón, o en otros países se le denomina matraz. En este balón de destilación está abierto, ¿sí? Y está abierto, se calienta cuando la temperatura aumenta, la presión del vapor del líquido, por el calentamiento, ¿no es cierto?, va aumentando, ¿sí? Va aumentando y llega un momento en que se va calentando el sistema y la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido, ¿sí?, la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica que en ese momento está soportando este sistema, ¿sí? A esa temperatura, cuando se iguala la presión del vapor del líquido a la presión atmosférica, se llama punto de ebullición, ¿sí? Entonces, el punto de ebullición no es un punto, es una temperatura, en ciertas condiciones. ¿Cuándo? Cuando el vapor del líquido se iguala, ¿sí?, cuando la presión del vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ahora esa presión atmosférica no es, va a depender del lugar en donde estemos en la Tierra, ¿no? Como ustedes saben, la presión, ¿sí?, atmosférica no va a ser la misma en Mar del Plata que en Purmamarca, o que en Tres Cruces, o que en Abrapampa. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, a ver, veamos. ¿Y dónde la presión es más alta? O mayor. A nivel del mar. A nivel de mar, exactamente. Entonces, el punto de ebullición, la temperatura de ebullición, ¿sí?, el punto de ebullición va a depender en dónde lleve a cabo esa ebullición, ¿verdad? Y si cada uno dice cuál es su punto de ebullición, todos van a tener diferentes datos de la ebullición de una misma sustancia, ¿sí? Como ocurre con el agua, por ejemplo. El agua va a hervir en Mar del Plata a 100 grados centígrados, y acá en Jujuy, ¿a cuánto hierve el agua? ¿Alguien sabe? A Sí, menos, profe. a ver. ¿A 96? 96. A 96 grados centígrados. Hierve a menos temperatura, o sea que el punto de ebullición del agua aquí en Jujuy es menor. Para que todos hablemos con el mismo idioma, ¿sí?, se define un punto de ebullición normal, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando se comercialice, por ejemplo, reactivos, ¿sí?, líquidos que se tengan que usar, uno tiene que informar el punto de ebullición,
Entonces no va a informar el punto de ebullición que le dio de dato, digamos, en el lugar donde se fabricó, sino que informa un punto de ebullición normal. ¿Y qué es el punto de ebullición normal? Es la temperatura de ebullición, ¿sí? A la cual la presión del vapor del líquido se iguala a la presión de 760 milímetros de mercurio. O sea que a nivel del mar. ¿Se entiende? Entonces, todos usamos, para dar de referencias de cualquier líquido, el punto de ebullición normal. Entonces, cuando la presión atmosférica es 700 milímetros de mercurio, lo que estamos obteniendo es el punto de ebullición normal. Y así entonces el punto de ebullición constituye una característica, ¿sí?, propia de cada sustancia. Por ejemplo, acá tenemos diferentes compuestos y su punto de ebullición, ¿sí? El éter, que tiene un punto de ebullición bajo, 34,6 grados centígrados. A esto, razonemos un poco estos datos. ¿Qué significa que hierva a 34,6 grados centígrados? Por ejemplo, que si estamos en verano, acá en Jujuy, ¿qué pasará si dejamos una botella de éter etílico abierta? Se evapora. Se evapora, porque la temperatura es mayor que el punto de ebullición de esa sustancia, ¿sí? Bueno, y así se razona con este parámetro, esta característica de punto de ebullición con las sustancias. O sea que conocer el punto de ebullición de la sustancia es algo muy importante que nos va a permitir manejar esa sustancia con las debidas precauciones en el laboratorio. Bien, ahora. Ahí está. Decíamos que cuáles son las fases de una destilación, o cómo se lleva a cabo la destilación, ¿sí? Tenemos entonces el líquido impuro, se calienta ese líquido impuro, ocurre la vaporización, ¿sí? Cuando se evapora, ese vapor se condensa, ¿sí? Y ese es el que lo vamos separando como líquido puro. O sea, partimos del líquido impuro, lo calentamos, ¿sí? Se vaporiza, y los vapores se condensan y obtenemos el líquido puro. Bien. Acá lo que tenemos es, a ver, acá pasó algo con el Power. Ahí está. Entonces tenemos acá diferentes clases de destilación, ¿sí? Acá tenemos en el laboratorio, lo que acabamos de ver es un poco la introducción teórica del práctico de laboratorio, y vamos a pasar directamente a las clases de destilación. ¿Qué tipos de destilación existen? ¿Sí? Existen la destilación llamada simple, destilación fraccionada, destilación por arrastre con vapor, destilación al vacío, y la elección de la destilación que haremos o que tendremos que hacer, ¿sí?, va a estar en función de la sustancia de interés que queramos purificar, ¿sí? Entonces depende de sus propiedades, de las impurezas de las que se quiera separar, de la matriz donde esté la sustancia que yo quiero separar, ¿sí? Y también va a depender de la disponibilidad del equipamiento en el laboratorio que yo quiera realizar estos procesos. La destilación simple, ¿cuál es la destilación simple? Ustedes ahí tienen el gráfico en las guías del laboratorio. Tenemos el balón, ¿sí? El balón está cerrado y con un termómetro, está
luego conectado al refrigerante donde se produce la condensación, y se colectan esos vapores condensados, acá en el gráfico lo tienen, en un Erlenmeyer. Esa destilación simple, porque el equipamiento solamente requiere que se caliente el balón, se condense y se recoja el vapor. Se usa frecuentemente para separar líquidos con puntos de ebullición inferiores a 150 grados centígrados. Y para separar mezcla de dos componentes que tengan una diferencia de punto de ebullición de al menos 60 a 80 grados centígrados. O sea que si la diferencia del punto de ebullición de las sustancias que quiero separar es mayor a ese rango de temperatura, sí voy a poder aplicar la destilación simple y va a ser efectiva para separar ambas sustancias. Cuando esa diferencia de ebullición sea menor, quiere decir que están más cerca en sus puntos de ebullición, la destilación simple ya no va a ser eficiente. Entonces, en ese caso, podemos recurrir a la destilación fraccionada. Entonces, la destilación fraccionada, se utiliza cuando tenemos componentes de la disolución volátiles, ¿sí? Por ejemplo, una mezcla de tolueno, de hexano, pentano, heptano, que es lo que ocurre, por ejemplo, en una refinería, o cuando tenemos sustancias de diferentes, solamente se diferencia en 1 o 2 números de carbonos, o sea que los puntos de ebullición son muy cercanos, ¿sí? Lo que se hace ahí es practicar la destilación fraccionada, ¿sí? Entonces la destilación fraccionada va a ser útil, ¿sí? Y va a ser, no va a ser más provechoso cuando tenemos sustancias volátiles y que la diferencia entre los puntos de ebullición sea menor a 70 grados centígrados. Bueno, vamos a ver acá primero la destilación simple, ¿sí? La destilación simple, acá tengo un laboratorio, vamos a ver cómo nos sale. Vamos a hacer la destilación simple, una destilación simple cualquiera, ¿sí? Ahora quiero que participen. Acá tenemos entonces una probeta donde le vamos a agregar un líquido, ¿sí? En este caso vamos a añadir agua, porque vamos a añadir agua. Ay, no, acá está, reactivos, agua. Sí. Solamente tenemos agua para agregar. Vamos a agregar unos 100 mililitros o 90 mililitros. ¿Sí? Aceptar. Vamos a agregar el agua y ahora vamos a destilar el agua con una destilación simple. Supongamos que el agua está entonces impurificada con las sales, que es el agua del caño que decía yo, y quiero que ahora que armemos el equipo de destilación. Está el balón de destilación, ¿sí? Y ahí le vamos a agregar el agua, ¿de acuerdo? Creo que era así. Verter, vamos a verter acá. Y ahí vamos a llenar con el agua, en este caso. O podemos agregar la mezcla que yo quiero destilar, ¿sí? Luego de agregar la mezcla que yo quiero destilar, le tengo que agregar las bolillas de vidrio o porcelana, se dice, o plato poroso, que nos va a ayudar a controlar la destilación. En este caso, el plato poroso
¿sí? Va a permitir aumentar la superficie acá dentro de este balón, y entonces la ebullición se va a volver homogénea, o va a ser más homogénea que si no estuvieran esos platos. Si no estuvieran los platos porosos o las bolillas de vidrio, las perlitas de vidrio, lo que ocurre es que la ebullición se lleva a saltos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el agua con mucha agua en una olla, y para hacer, no sé, hervir los fideos, van a ver ustedes que cuando empieza a ebullir, ebulle a saltos, ¿sí? Eso no queremos. Queremos una ebullición homogénea. Entonces, tanto el plato poroso como las bolillas de vidrio son sólidos, ¿no es cierto?, que tienen muchos poros, ¿sí? Y entonces la ebullición, ¿sí?, ocupa toda esa superficie, y entonces la ebullición es homogénea, ¿sí? Entonces, luego de agregar la sustancia a destilar, le agrego el plato poroso o las perlitas de vidrio. Y ahora, ¿qué vamos a agregar? Vamos a apretar acá el balón, ahí, y vamos a ver el equipamiento. En este caso vamos a armar un equipo de destilación. Ahí dice el matraz esférico. Ahí está. Ahora con esto de la función del zoom, quizás algunas funciones no se... Me parece que ahí está. A ver. Vamos a ver, a traspasar al otro, que es acá. A ver si sale ahí. Bien. A ver si lo toma ahí. Ahí está. Ahí está el matraz esférico que dice acá, ven, o balón, ¿sí? Ahora, ¿qué le vamos a agregar a esto? Le vamos a agregar una pieza acodada, ¿sí? ¿Qué es esta? Esta es la pieza acodada, ¿sí? El balón de destilación tiene que tener un esmeril, se llama, es una terminación, digamos, especial de la boca del balón y de todas las juntas, ¿sí?, por donde se unen estas partes del equipo de destilación, que permite sacar, desunir y unir de forma que no se pegue, digamos, el vidrio, hablando mal y pronto, y que las juntas sean perfectamente cerradas, ¿sí? Esto negrito representa esa parte de vidrio esmerilado, se llama. Entonces, este codo, ¿sí?, ¿qué es lo que tiene? Tiene el termómetro, ¿sí?, que está unido por un corcho o una goma, ¿sí?, en la cual introduzco el termómetro, y miren ustedes dónde se encuentra el bulbo del termómetro. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, entonces, el bulbo del termómetro se encuentra justo, ¿sí?, en el medio, digamos, de este aparato. O sea que toma la temperatura ¿de qué? La temperatura del vapor que se produce, que se va a producir en este balón. ¿De acuerdo? Entonces, para poder tomar bien la temperatura en la cual se lleva a cabo la destilación, ese bulbo tiene que estar justamente ahí. No puede estar ni más abajo ni más arriba, porque si no, la destilación, la temperatura que estoy tomando es errónea. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay que agregarle? Hay que agregarle ¿qué le vamos a agregar? ¿El condensador o la manta calefactora? Condensador. El condensador. El condensador, ¿qué es? Es nada más y nada menos que el refrigerante. Este es el condensador o refrigerante. Por acá tienen dos aberturas, ¿se dan cuenta? Acá se ve bien que tengo un tubo adentro, este tubo de vidrio, y tengo una camisa también de vidrio por afuera. Eso se llama camisa, o sea, otro tubo
que lo cubre, digamos. Por allí va a circular el agua de refrigeración o la sustancia que yo elija para refrigerar. Esperen, disculpen 2 segundos. Bien. Entonces ahí hemos colocado el refrigerante. ¿Y por dónde va a entrar el agua? Para refrigerar esto, razonemos. ¿Qué pasa si entra el agua por arriba? Por este. ¿Ven el cursor? Sí, profe. ¿Qué ¿Va a pasaría? decantar directamente? ¿Y va a lograr enfriar ese tubo? No. No. Siempre el agua de refrigeración se conecta desde a contracorriente. Entonces, razonemos, por acá va a entrar el agua y se va a ir llenando el tubo de afuera hasta acá, y va a ir cayendo. Llena y cae. Esta agua vuelve a la pileta, diríamos, y hay equipos donde ya tienen incorporado, digamos, el reflujo del agua. O sea, entra el agua, sale el agua a un equipo, le enfría esa agua y vuelve a entrar. Y así va recirculando el agua. En nuestro caso, en un laboratorio común, eso no sucede. Directamente conectamos al caño de agua y esto a la pileta. Bueno, sigamos. Ya tenemos parte del equipo de destilación. Ahora, ¿qué más vamos a agregar? Acá tienen, ya hemos agregado el matral, la pieza podada, el condensador, y ahora tenemos para agregar salida de destilación y manta calefactora. La Salida de destilación. Salida de destilación. La salida de destilación es el codo también se llama, codo de destilación. ¿Qué me va a permitir el codo de destilación? De que lo que salga de acá, ¿sí? No se caiga directamente en el envase o en el recipiente que yo quiero recoger el destilado, ¿sí? O el condensado. Y acá tienen, miren acá tienen una entrada, ¿para qué? Esta entrada sirve para colocarla a una bomba de vacío. Si yo quiero que la destilación se lleve a cabo a una presión atmosférica a una presión menor a la atmosférica, yo esto lo conecto a una bomba de vacío y disminuyo la presión del sistema. Entonces la destilación se va a convertir en una destilación simple, pero al vacío. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ahora sigamos. Ya tenemos esto y ahora nos queda empezar a calentar, ¿sí? Entonces, lo que podemos usar es una manta calefactora. Actualmente se utilizan mantas calefactoras o una plancha calefactora, o si no se tiene eso, usar un mechero como fuente de calor, ¿sí? Entonces tenemos que tener una fuente de calor que podamos regular su temperatura. Por eso es conveniente usar una manta calefactora o una placa calefactora. ¿Cuál es la diferencia? La placa, como acá, ¿sí? Solamente cubre la parte de abajo del balón. O sea que esta parte está desprotegida, diríamos que ahí, si el laboratorio no está bien termostatizado, esto va a ser difícil que llegue llegue a evaporarse, y va a ser más difícil controlar la destilación. En cambio, una manta calefactora, ¿sí? Es, a ver si acá está. Acá está. Vamos a ver aquí. En lo que ustedes estaban viendo, la manta calefactora es esta, ¿sí? Es la azul. Esa, vieron que cubre, ¿sí? Hasta las 3/4 partes del... A ver, vamos a ver.
Ahí. Vieron que cubre hasta las 3/4 partes, ¿sí? Y un poco más del balón de destilación. Entonces, es mejor una manta calefactora que una placa calefactora, ¿sí? En el laboratorio nosotros también tenemos eso. Y acá está el regulador de temperatura. Y acá lo que tiene, ¿sí? Este laboratorio es, ¿cómo saco esto? Ahí está. Lo que tiene ahí es un gato, ¿ves? Lo que conocemos nosotros como gato. Hay un gato de laboratorio y que nosotros podemos subir y bajar dependiendo, para acomodar, digamos, la altura del balón de destilación con respecto al colector que colocamos acá a la salida del refrigerante, ¿sí? Si no tenemos un gato, lo que tenemos son piezas de madera, que es lo que nosotros tenemos en el laboratorio, y con eso vamos regulando la altura del balón de destilación con la manta calefactora. Bueno, sigamos. Acá está. Y ahora, ¿qué nos hace falta? El colector. El colector, exactamente. Entonces vamos a poner el colector, y acá no nos aparece el colector, entonces vamos a buscarlo acá, que sería un matraz en el medio o tubo de ensayo. En este caso, si solamente tenemos agua destilada, vamos a usar un Erlenmeyer, que nos va a servir para colectar todo el agua purificada que nos va a salir. En el caso que tengamos una mezcla, ¿sí? Como es el que vamos a hacer, no nos conviene tener un Erlenmeyer, ¿sí? Sino nos conviene tener unos vasos, unos tubos de ensayo. Entonces vamos a usar un tubo de ensayo para la primera fracción que va a salir, después otro tubo de ensayo para la siguiente fracción, otro tubo de ensayo para la siguiente fracción. Y después de obtener las fracciones, en el tubo de ensayo vamos a medirlas con la probeta, o sea, medir el volumen que hemos recogido en el tubo 1, tubo 2, tubo 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y acá con esto, entonces empezamos a regular la temperatura. A ver, yo había practicado esto, vamos a ver si nos sale. Sería empezar a calentar. Ahí está. No, esto no es. Bueno, ahora no me va a salir. Equipo de destilación, acá está. Reglaje de la manta calefactora. Aumentar calor. Entonces vamos a aumentar el calor. Y acá miren, ¿no? Paren el calor. Vamos a parar el calor. Parar el calor. Apagar el calor. Acá estamos viendo la destilación simple. Y yo les decía que les hablaba de las 3/4 partes del balón. Acá yo, ¿qué hice con el balón? Lo llené, está hasta el borde, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo ven? Ah, Si está hasta el borde, sí, eso me va a producir inconvenientes en la destilación. Entonces, esto no conviene hacerlo. Conviene ponerlo hasta las 3/4 partes. Por eso, vamos a ver si podemos disminuir el agua, vaciar. Vamos a vaciar, ahí está. Y vamos a ver, agua, y vamos a, ¿cuánto vamos a colocar? Si el balón es de 100 mililitros, ¿cuánto sería las 3/4 partes? Aproximadamente. 75. 75, exactamente. Ahí vamos a ver si podemos agregar, llenar, acá está, sí se puede, 75 mililitros. Entonces ahora sí tiene las condiciones para comenzar a destilar.
Entonces, vamos aumentando el calor, ¿sí? Vamos aumentando el calor y va aumentando a 34 grados centígrados. 39, ¿ven que va aumentando? Sí, profe. Sí. Entonces, el nivel, este nivel de temperatura, o este reloj, esta manijita, digamos, nos permite aumentar el calor en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y ahí empieza a bullir, ¿sí? Calentamos más o menos rápido. Este calentamiento tiene que ser más lento, ¿sí? Acá lo que no tiene disminuir el calor, si disminuyo, ahí la ebullición es más lenta. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Ve? Está en Sí, 99. profe. Bueno, en ese nivel, ¿sí? Una ebullición lenta, pero continua, o sea, que el calentamiento siempre tiene que estar. Lo que voy regulando es el nivel de calor. Voy regulando el nivel de calor para que las gotas que caigan acá, ¿sí? El goteo sea de cuánto. A ver si han leído, a ver si alguien leyó la guía o lo tiene a mano. Hasta 10 gotas por minuto. Hasta 10 gotas por minuto, exactamente. Entonces, hasta 10 gotas por minuto va a empezar la destilación se va a llevar a cabo con una buena velocidad y voy a obtener buenos resultados, ¿sí? Eso requiere que yo esté continuamente frente al equipo de destilación. Si yo dejo destilar y me voy, puede ser que cuando vuelva esté todo condensado y no esté nada separado. ¿Se entiende? Entonces, es algo que tengo que fijarme, tengo que estar pendiente de cuál es la velocidad de destilación. Ahora, lo que yo no recuerdo acá, sí es que, veamos. No, no hay. Acá se supone de que acá el refrigerante está entrando agua y saliendo agua. ¿Sí? Miren ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Calenté, Dejó de evaporar. dejó de evaporar porque lo disminuí demasiado, entonces tengo que aumentar el calor. Bueno, en esta placa calefactora que tiene este laboratorio, al parecer tiene niveles de calentamiento muy altos, por eso es que es difícil regular la temperatura. Ahora veamos si ya empieza a destilar. Y la destilación es con esos burbujeos. ¿Ve? Un burbujeo homogéneo, ¿sí? Si es un burbujeo no homogéneo, empieza como a saltar, ¿sí? Empieza a saltar y eso no nos conviene. Vamos a ver si podemos recoger algo. Y si no, ya pasamos a mostrarles otra cosa. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es una destilación simple, ¿sí? Decíamos que existe otra, que es la destilación fraccionada, ¿sí? ¿Qué es la destilación fraccionada? Es una destilación que nos va a permitir separar las sustancias que tienen menor diferencia de punto de ebullición. Para eso, yo necesito que haya más equilibrios líquido-vapor, ¿sí? ¿Para qué? Para enriquecer el vapor que se vaya formando con la sustancia más volátil, ¿sí? Y en la medida que yo voy enriqueciendo el vapor con la sustancia más volátil, voy separando esa sustancia más volátil, ¿sí? De las otras, y así sucesivamente. O sea que la destilación fraccionada va a ser más eficiente. Esa eficiencia de la destilación fraccionada va a depender de la columna de destilación, ¿sí? Vamos a dejar, se nota que está disminuyendo, ¿no? Sí, profe. Se nota, pero no se ve acá el condensado.
Bueno, eso debe valer. Este laboratorio es demo, así que para poder ver las otras cosas hay que pagar el laboratorio virtual. Pero me parece que ya quedó gráfico, digamos, cómo se hace una destilación. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver si podemos apagar el calor. Vamos a apagar el calor. Vamos a suponer, no sé si acá me lo va a permitir, de vaciarlo. Ahí está. Y vamos a ver si podemos convertir esta destilación simple en destilación fraccionada. Vamos a ver. Si me permite acá poner, no me permite poner un reflujo. Bueno, entonces ahora vamos a borrar esto. Esa columna de destilación que yo voy a poner va a permitir entonces, lo que les digo es enriquecer la fracción volátil con el vapor con la fracción volátil. Y ese enriquecimiento, ese equilibrio, esos equilibrios, ¿sí? Va a estar dado por continuas evaporaciones, condensaciones. Eso, a ver, voy a poner el... Cuando hablo de evaporaciones, condensaciones, quiere decir que se producen, ¿no es cierto?, diferentes equilibrios. Eso, evaporación, condensación, ocurre dentro de la columna de fraccionamiento, ¿sí? Se evapora, se condensa. ¿Y qué se vuelve a evaporar? La fracción más volátil. ¿Y qué se condensa? Lo demás. Después, ¿quién se evapora? La fracción más volátil. Entonces se va enriqueciendo el vapor con la fracción más volátil. Eso que yo que acabo de explicar se llama reflujo. Refluja, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. También tenemos un ejemplo de reflujo, bueno, no es un ejemplo feliz, pero cuando nosotros nos dice que tenemos un reflujo, estamos enfermos y tenemos un reflujo, ¿sí? Entonces cada uno siente ese reflujo, eso es lo que pasa acá. Entonces vamos a colocar, para que el balón tenga la sustancia, tenga la sustancia a separar, un reflujo, que es lo que le denomina acá, reflujo. ¿Ven? Entonces, acá está la columna de fraccionamiento, y acá, en este material que son como hendiduras de vidrio, y en esas hendiduras es donde se condensa, ¿sí? Y como esto está en continuo calentamiento, se evapora, se condensa, se evapora, ¿sí? Y recién ahí vamos a agregarle el resto del equipo de destilación. Vamos a agregar el equipo de destilación. ¿Y qué vamos a agregar? Bueno, acá nos permite agregar la manta calefactora, supongo que después nos va a permitir agregar lo otro. Vamos a ver. Ahí, que está apagada. Y no nos permite agregar más nada. Bueno. Aquí. No nos permite agregar más nada. Bueno, se ve que no quiere que hagamos destilación. Después de esto, ¿qué va a venir? Va a venir esto. Va a venir el refrigerante. ¿Sí? Acá a la salida va a venir el refrigerante. Esto va a tener una entrada
Esto tiene directamente, como que tiene, está en un mismo material de vidrio, o en la misma parte, el reflujo y el refrigerante, me parece. Entonces acá lo que puede haber, lo que tiene que haber sería, no, sí o sí tiene que tener el refrigerante. Acá no sé a qué se refiere con esto, pero la columna de destilación es lo que tiene, es lo que es. Vamos a ver en el otro, a ver si le puedo explicar un poco mejor. Acá. Vamos a seguir el video. Aquí está. Para purificar y de las impurezas que lo contaminan. En la destilación sencilla, el líquido se calienta hasta su punto. No debe llenarse nunca más de la mitad de su capacidad. Para evitar una ebullición brusca o asaltos, antes de iniciar la destilación, se añaden al líquido 1 o 2 trocitos de porcelana porosa, lo que permite que el líquido hierva suavemente. A continuación, se acopla la cabeza de destilación al matraz. En el extremo lateral de esta se coloca el refrigerante recto, que se sujeta mediante unas pinzas al otro soporte. Por él circula el agua en contracorriente, en sentido ascendente. Se colocan unas gomas de látex en las olivas de los extremos superior e inferior del refrigerante, conectando la goma de la tubuladura inferior a la toma de agua y la de la tubuladura superior al desagüe de la pila. En el extremo del refrigerante se coloca la alargadera unida a él mediante una abrazadera. La alargadera puede ser simple, en donde se coloca un matraz para la recogida. Ahí, como ven, la denominación de las partes de vidrios, ¿sí?, son diferentes, se la denomina de forma diferente dependiendo de en qué país estemos, ¿sí? Algunas cosas tienen un nombre común, otras no. Ahí en la guía de la que tenemos nosotros están el nombre de las diferentes partes. Bueno, ahí lo que les decía del bulbo, que ya les había explicado, que ahí está marcado con rojo, ¿ven? Que está en el medio, y está por calentar, y ahora quiero pasar a la destilación fraccionada. Bueno, acá esta es una cosa un poco más tecnológica, diríamos, para el nivel nuestro. Nosotros solamente tenemos una alargadera para un solo matraz. Esto tiene ya tubuladuras para separar las diferentes fracciones. Acá le agregamos a cada salida diferentes balones, y le vamos identificando con la fracción 1, fracción 2, fracción 3, y la fracción 1 la recogemos hasta cierta temperatura, ¿sí? Cuando cambia la temperatura de destilación, la cambiamos, o sea, lo giramos, y pasa a recoger la fracción 2, y así sucesivamente. O sea que con este aparatito no necesitamos los tubos de ensayos que le comentaba. Y ahora sí voy a explicar la destilación fraccionada, calculo. A ver. Bueno, ahí está. Y ahí está el goteo, ¿no?, que estaba diciendo. Bueno, en la destilación fraccionada, ¿sí?, ahí lo que está diciendo el profe es que sirve para separar dos compuestos volátiles que tengan menos de 70 grados centígrados de diferencia de punto de ebullición. Y lo que ven ahí, está el balón, y le puso ahí las pelotitas de vidrio o las bolillas de vidrio, y le puso la mezcla. Ahí está la columna de destilación. Esta columna de destilación es la que generalmente usamos en el laboratorio, en nuestro laboratorio. Como ven, esta columna de destilación que está ahí en el video es bastante larga, y esa que tiene hendidura se llama columna Vigreux.
¿sí? Y esas hendiduras, en esas hendiduras que ven, ¿sí? Es donde se produce el reflujo. En otro caso, podemos usar una columna de relleno inerte. En ese caso, ¿sí? La cantidad, digamos, de reflujo que hay, que permite, es mucho mayor que la otra columna, ¿sí? Entonces, el fraccionamiento, ¿sí? De esas dos sustancias o más sustancias va a ser mejor, mientras mejor sea esa columna, ¿sí? Entonces, la columna de fraccionamiento, ¿sí? Su eficacia va a depender de diferentes factores. De la longitud de la columna, del relleno de la columna, ¿sí? Y de otros factores que también están ahí en la guía de laboratorio. ¿Sí? Bueno, ahí está. Vamos a habilitar el inerte que impidan una ebullición a saltos. La conexión al sistema de vacío se efectúa a través de la alargadera. Entre ambos, destilación a presión reducida. Esperen 2 segundos. Tipos de columnas. Columna Vigré, con hendiduras laterales que hacen aumentar el número de ciclos, evaporación-condensación y por tanto la separación de los componentes. Columna con relleno inerte, con materiales de relleno como fragmentos o perlas de vidrio, torneaduras de acero inoxidable o cualquier otro material similar que sea inerte, lo que ofrece al vapor una gran superficie de contacto para que ocurran fácilmente los ciclos. En este tipo de destilación, la alargadera debe ser múltiple para recoger las diferentes fracciones del compuesto destilado en matraces debidamente identificados, de acuerdo con su intervalo de punto de ebullición. Muchas sustancias no pueden purificarse por destilación a presión atmosférica. En estos casos se emplea la modalidad de destilación a presión reducida. Un líquido comienza a hervir a la temperatura en que su presión de vapor coincide con la presión exterior. Por tanto, disminuyendo esta, se logrará que el líquido destile a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. El montaje para la destilación a vacío es muy parecido al utilizado en la destilación sencilla, con alguna peculiaridad. En el matraz de destilación no se puede introducir plato poroso. En su lugar se utiliza una astilla larga de madera o un tubo capilar de material inerte que impidan una ebullición a saltos. La conexión al sistema de vacío se efectúa a través de la alargadera. Entre ambos es necesario colocar una trampa de seguridad que impida que se produzca la entrada de agua o aceite al sistema por variaciones en la presión. Para evitar la contaminación de la bomba de vacío por la entrada de compuestos volátiles, es conveniente también colocar a la entrada del mismo una trampa de aire líquido donde se recojan las impurezas. Es imprescindible que todas las piezas estén engrasadas para impedir que se encajen y atasquen por efecto del vacío. Ahí les quería decir cómo es, vieron la parte esta, esta parte se llama vidrio esmerilado. Es lo que les decía, que permite que conectar todos los equipos de forma que queden bien cerrados, y en este caso que vamos a usar vacío, van a quedar tan pegados que va a ser difícil de despegarlos. Por eso acá utiliza esta silicona o grasa mineral para poder después ser fácil que se despeguen estas partes. Una vez que todo el sistema está completamente montado y revisado, el orden que debe seguirse es el siguiente. Se conecta a la refrigeración. Se conecta el sistema de vacío hasta que la presión se estabiliza. No se debe conectar el vacío cuando el líquido está caliente porque puede provocar una ebullición brusca y repentina del mismo. Se aplica la calefacción, que al igual que en el caso de la destilación a presión atmosférica debe ser lenta y progresiva. Se procede a la recogida de fracciones de forma idéntica a la destilación a presión atmosférica. Una vez que termina de destilar el líquido, se debe desconectar el vacío del sistema desenganchando la goma que une la alargadera a la trampa de seguridad, para calcular el punto de ebullición a una presión. Bien, hasta ahí es suficiente este video que les muestra muy bien las particularidades de la destilación. Bueno, ahora veamos, ya hemos visto entonces una destilación simple, una destilación fraccionada, hemos visto sus características, ¿sí?
hemos visto cuál es la diferencia y cómo se las usa. Entonces ahora ya veamos qué hacemos en el práctico de laboratorio. Tenemos dos partes de práctico de laboratorio. La primera parte experimental, ¿sí?, que es la comparación de la destilación simple y fraccionada en la separación de una mezcla. O sea que usamos hacemos una mezcla, ¿sí?, y vamos a comparar cómo la destilación simple la separa y cómo la separa una destilación fraccionada. Y ya tenemos algunos datos que nos permiten predecir cómo va a ser esos resultados. La mezcla se trata de agua destilada y acetona, al 50%, ¿sí? O sea que si tengo 50 mililitros, ¿cuántos mililitros tengo de agua destilada y cuántos mililitros de acetona? 25 y 25. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí, si yo voy a la guía, nos dice que vamos a hacer, acá se añade al balón 40 mililitros de acetona, 40 mililitros de agua. Acá en los resultados que yo obtuve, son de 50 mililitros. O sea que vamos a usar en vez de 40 y 40, 25 y 25. Anoten eso. Para la destilación simple, ustedes van a tener que poner en el informe qué materiales se utilizan en la destilación simple. El mechero o la manta calefactora, los soportes, que son donde los soportes, donde son esas varillas de material de acero, ¿sí?, que me permitieron soportar por ejemplo, el refrigerante. Eso lo han visto en el video. El matraz de destilación o balón de destilación, el cabezal de destilación, el termómetro y así. O sea, eso es lo que van a tener que colocar. ¿Se entiende? Después de colocar el material y por supuesto que los 50 mililitros de la mezcla 1 en 1 de metanol, de agua y acetona. Luego de eso van a colocar el esquema de pasos que es a seguir para armar el equipo de destilación y destilar, que está tanto en el video, como lo expliqué recientemente, y también está explicado en la guía. Así que todo eso le va a permitir hacer un buen esquema de los pasos a seguir. Y por último, el esquema del equipo a usar. ¿Se entiende? Tenemos que, en el esquema de equipo, tenemos que poner los pasos para armar el sistema. El esquema de equipo es miren, el dibujito. Ahora se los muestro bien, pero es digamos, indicando qué es para cada parte. ¿De acuerdo? Ese sería el esquema del equipo. Y el esquema de paso es 1, colocar en el balón la mezcla. 2, colocar el plato poroso. 3, etc. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Lo mismo van a hacer para la destilación fraccionada. ¿Sí? Lo mismo que explicaba para la destilación simple, lo mismo para la destilación fraccionada. Acá les dejo cómo sería el esquema para la fraccionada. El balón, la manta calefactora, la pinza. Acá en esta pinza que sostiene el balón, esa es la que va agarrada al soporte. ¿Sí? Ya han visto con la profe Liliana Aguado todo lo que hay en el laboratorio. Pueden rever si quieren el video y ahí van a ver dónde se soporta donde la pinza está agarrada al balón y se soporta en el soporte universal que le decimos. Y lo mismo acá tienen la pinza del refrigerante, eso se soporta después en el soporte universal. Bueno, acá tienen en este caso la columna de fraccionamiento, y de nuevo el cabezal, el termómetro, el refrigerante, etc. ¿Se entiende? Yo de todas maneras le voy a dejar la presentación en el aula. Bueno, una vez que han hecho eso, van a evaluar los resultados obtenidos.
ya que no pueden estar en el laboratorio, vamos a evaluar los resultados obtenidos. Ahí ustedes, leyendo la guía, dice que para la destilación simple y para la destilación fraccionada, recogemos los diferentes volúmenes de acuerdo a la temperatura. O sea que vamos a recoger un volumen hasta llegar a los 56 grados centígrados. ¿Por qué 56 grados centígrados? Porque es la temperatura de ebullición de la acetona. Entonces, en una destilación simple, cuando se llegó a los 56 grados centígrados, se recogió en ese tubito que yo les mostraba 1 mililitro. En cambio, en la destilación fraccionada se recogió 1,5 mililitros. Luego, sigamos recogiendo hasta que luego cambiamos, ¿no es cierto?, el tubito de ensayo, ponemos otro, y recogemos ese volumen hasta los 62 grados centígrados. Entonces, en el tubito de ensayo, en la destilación simple se midió 17 milímetros, o sea que hasta ese momento el volumen total destilado, ¿cuánto es? 18. ¿Sí? Para la destilación fraccionada, en cambio, el volumen 2 fue de 24 mililitros, o sea que el volumen total de lo destilado fue 25 mililitros. Cambio el tubo de ensayo y recojo el volumen que destila hasta llegar a los 85 grados centígrados. Y en la destilación simple recogí 10 mililitros, en la destilación fraccionada 9,5. O sea que acá el volumen total es 38 mililitros, y acá el volumen total, ¿cuánto sería? Profe, ¿no sería 28? Ah, 28, tenés razón. 28. Ahora lo voy a poner a ver si acá está el puntero. Opciones de puntero. Pluma. Esto es 28. ¿Sí? ¿Y acá cuánto sería el volumen total? 25,5. 25,5. 34,5 me da. No, arriba digo en el volumen 2. Acá en el volumen 2 va a ser 24, 25,5. Exactamente. 25,5. Sí. 25,5. Ahí. Bueno, ¿ustedes lo corrigen? Sí, profe. Sí, profe. Porque yo me voy a perder con Sí, esto profe. del puntero. Acá entonces hay que corregir. Corregir. Y acá entonces 9,5 y suman el volumen. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo, por qué hay que anotar el volumen total? Porque hay que obtener un gráfico de temperatura versus volumen de destilado. ¿Sí? El volumen de destilado. Entonces, acá el volumen que se va colocando en el gráfico es el volumen total. O sea que acá, por ejemplo, si acá es 1 mililitro, eso se recoge ¿a cuánto? A 56 grados centígrados, sería acá. ¿De acuerdo? La siguiente fracción es hasta 62 grados, o sea que acá, por ejemplo, más o menos acá 62 grados, ¿y cuánto sería el volumen? ¿A cuánto correspondería en la destilación simple? 18. A 18, entonces acá tengo el otro puntito. Entonces acá, uno acá, ya tengo el otro. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende cuál es el gráfico que tienen que obtener? Entonces, con estos resultados, yo lo que puedo ver es que, a ver, empecemos a dilucidar los resultados o a interpretarlos. Yo les había dicho de que ya sabemos cuánto es la temperatura de ebullición de la acetona y cuánto es la del agua. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de esas temperaturas, de esos puntos de ebullición? Profe, disculpe, no 44 entendí la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de los puntos de ebullición entre el agua y la acetona? 40 grados. 24.
44 grados, profe. 44 grados. Entonces, si es 44 grados la diferencia, ¿cómo prevén que va a ser la destilación simple? ¿O cuál de las destilaciones va a ser la más eficiente? La fraccionada es la más eficiente. La fraccionada, ¿por qué? Porque la diferencia entre sus puntos de ebullición es de menos de 70 Es grados. menos de 70, entonces va a ser, con una destilación fraccionada, ¿sí? Se va a separar mejor, va a haber mejor reflujo, y entonces vamos a tener mejores resultados. O sea, las fracciones que obtengamos, las fracciones de la destilación fraccionada, justamente, van a ser más puras. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que el volumen 2, ¿no? En una destilación simple es 17 mililitros, y con ese reflujo de la destilación fraccionada se recogió un poco más, 24 mililitros. ¿Yo cuánto puse de acetona en mi balón de destilación? 25. Exactamente. Entonces, con este volumen, con el volumen 2, ya puedo decir que lo que recuperé en la destilación fraccionada es más que lo que se recupera en la destilación simple. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, entonces Sí, a eso se debe que nos conviene hacer destilación fraccionada, que se obtiene más. Sí, a priori estos resultados, ¿sí? nos indicarían que habría un mejor rendimiento en la destilación fraccionada de la acetona. ¿Sí? En el volumen 3, que ya destila hasta 85 grados centígrados, ¿qué voy a obtener? ¿Voy a obtener un compuesto puro o una mezcla? ¿Una mezcla? Una mezcla. Una mezcla. Exactamente, ahí va a estar una mezcla de acetona y agua. Y ahora, si yo pudiera estar en el laboratorio, lo que yo haría sería oler, digamos, el tubo de ensayo del volumen 3. ¿Sí? Y sentiría una diferencia entre el aroma de una destilación simple y una destilación fraccionada. ¿Sí? Acá en la destilación fraccionada, ¿ustedes creen que voy a tener mucho aroma de acetona? No. No, Poco. porque ya en el anterior volumen es donde se recogió más acetona. ¿Se entiende? Sí, Bueno, profe. este tipo de observaciones se pueden hacer en el laboratorio. Bueno, lamentablemente ahora se las tengo que contar, pero ya con los resultados uno puede ir corroborando entonces que sí, la destilación fraccionada es mejor para separar este tipo de líquidos con esa diferencia de punto de ebullición. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ahora sigamos. Entonces, antes de seguir, en el informe, los esquemas de ambas destilaciones, el resultado que sería volver a colocar esta tablita y ustedes hacer el gráfico correspondiente para ambas destilaciones, y colocar todas las observaciones que en este momento estamos discutiendo. ¿Está bien? Sí, profe. Y la conclusión entonces respecto de esta comparación. Bueno, ahora pasemos a la segunda parte. La segunda parte se trata de la destilación con arrastre de vapor. Esta destilación es un poco más particular que las otras, porque es una destilación que sirve para separar, ¿sí? Mezclas inmiscibles. Mezclas inmiscibles. En los otros casos teníamos mezclas miscibles, ¿sí? O sea, eran solubles entre ellas, la acetona es soluble con el agua. En este caso, podemos separar, ¿sí? Sustancias
que sean imisibles de otras. ¿Sí? Esta destilación por ejemplo, se utiliza y frecuentemente se utiliza para separar los compuestos volátiles de matrices vegetales. Por ejemplo, tenemos, ustedes conocen diferentes hierbas, diferentes vegetales que tienen aroma. ¿Sí? Por ejemplo, acá en mi balcón tengo un lavanda, y la lavanda tiene aroma, la menta tiene aroma. ¿Por qué tienen aroma? Porque tienen compuestos volátiles, ¿no es cierto?, que están evaporándose de esas plantas, y entonces por eso yo puedo sentir su aroma. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿esos serían los terpenos? Esos serían los terpenos, exactamente. Esos compuestos son partes de lo que se denomina aceite esencial. El aceite esencial de ese material vegetal, que son plantas aromáticas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo separar entonces esos compuestos que tienen alta presión de vapor y por su naturaleza química van a ser insolubles en agua, ¿sí? Porque son no polares? Entonces, puedo aprovechar de que por físico-química, por química, sé que si tengo una mezcla de compuestos no volátiles, la presión de vapor, ¿sí?, va a ser simplemente la suma de las presiones de vapor de ambos componentes en una mezcla, repito, de una mezcla imisible. ¿Sí? Entonces la presión de vapor va a ser simplemente la suma de las presiones de vapor, tanto de una fase como de otra. ¿Sí? Entonces eso se aprovecha ¿para qué? Para poder calentar esa mezcla, y que a la temperatura de ebullición de esa mezcla, ese vapor se enriquezca con los componentes los componentes no miscibles, ¿sí? Y los componentes del agua. En este caso yo estoy hablando de una mezcla immiscible con el agua. Entonces ese vapor se va a enriquecer de esos componentes, que luego los voy a condensar, y ¿qué va a condensar? Va a condensar tanto el agua evaporada como esos componentes. Entonces voy a obtener acá una mezcla de todo, del agua que se evaporó porque la calenté hasta su punto de ebullición, y de los componentes que tienen la presión de vapor baja, diríamos, o alta, tienen una presión de vapor dada. Entonces, todo eso va a pasar a la fase vapor a la temperatura de ebullición del agua. Se va a condensar todo, y lo que obtengo acá es una mezcla, ¿no? La mezcla condensada. Pero como sabíamos que estos son immiscibles, justamente voy a tener una mezcla donde tengo dos fases, la fase acuosa y la fase orgánica. Esa fase orgánica está compuesta, en este caso, por los aceites esenciales. Entonces, de esa forma, pude separar de la matriz vegetal esos componentes volátiles. ¿Se entiende? Sí, profe. Espero que sí. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso en la práctica? En la práctica lo que se hace es, tenemos acá un generador del vapor de agua, ¿sí? Un generador de vapor de agua, ¿sí? Que tiene agua hasta las 3/4 partes, tiene acá un tubo de salida de seguridad, que va a permitir que los borbotones que se formen ahí se vayan por acá, ¿sí? Y justamente sea seguro la ebullición del agua. Este vapor, ¿sí? Este vapor entra en contacto a esa temperatura, ¿sí? A esa temperatura con el material vegetal, ¿sí? Por eso la entrada al vapor es cortita, tiene que ser lo más corta posible, para que no pierda calor.
acá caliento y esta matriz vegetal también le pongo un poco de agua como para que no perder temperatura. Ese es el objetivo, que todo tenga la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Y ahí arrastra, ¿sí? Se dice que arrastra todos esos compuestos, no miscibles en el agua y no polares. Acá tengo acá el codo, que puedo o no tener un termómetro. Acá puede estar directamente conectado al refrigerante, porque no es necesario. El termómetro acá lo coloco para un modo de control, pero no sería necesario porque sé que todo va a hervir, digamos, a la temperatura de ebullición del agua, o sea, una sola temperatura. Entonces, no sería tan necesario colocar un termómetro. Y va conectado al refrigerante, que como siempre se va a condensar. Esto es común en todas las destilaciones. Se va a condensar en el refrigerante y vamos a obtener la mezcla, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos la mezcla, vamos a enfriar esa mezcla, porque cuando está caliente algo se va a solubilizar. Ustedes acuérdense que la solubilidad cambia con la temperatura. Entonces cuando el líquido está caliente, los componentes que estén en ella van a aumentar su solubilidad. Entonces conviene que enfriar bien esta mezcla, trasvasarla a un matraz de separación. Ustedes ya vieron, ¿no? La separación de 2 fases. Pueden usar eso, o se puede, como es tan poquito el aceite esencial, o sea, con respecto a la cantidad de agua que se obtiene, lo que nosotros hacemos generalmente es tomar una micropipeta, se llama, que es como la pipeta, pero bien pequeñita, y con cuidado, ¿sí? Pipetear, ¿sí? O succionar la parte superior de estas dos fases. Esa parte superior es el aceite esencial. Como eso lo tengo que hacer con mucho cuidado, y eso lo hacemos nosotros, los humanos, podemos tener un error. Podemos arrastrar un poco de agua. Entonces, ¿qué se hace? Se recoge este aceite esencial y se lo coloca en un tubito de ensayo o en un frasquito pequeñito, ¿sí? Entonces se recoge con una micropipeta, que es así, ¿sí? Está abierto acá, y acá le pongo acá un capuchón o ahora no me sale, una propipeta, bueno, no me sale la palabra, pero coloco esto y succiono de una forma, ¿sí? Lo succiono. ¿Vieron los goteros? Los goteritos que tienen para que yo puedo recoger el remedio, ¿sí? Con ese bueno, eso se utiliza. Chupete le decimos nosotros, en algunos casos. Bueno, eso se recoge, entonces lo coloco en un tubito pequeñito, ¿sí? Y ahí voy a tener el aceite esencial, pero con unas cositas así, como unas burbujitas de agua, ¿sí? Esa es el agua que se puede pasar por accidente ahí. Entonces, para eliminar esa agua, lo que yo agrego a eso es algún agente desecante. ¿Se acuerdan de qué agente desecante puedo agregar? Bueno, por ejemplo, un agente desecante sería un sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, eso se seca y se agrega una punta de espátula, y ¿qué es lo que pasa? Ese sólido, ¿sí? Absorbe esa agua, y entonces lo único que queda es filtrar o sacar también de nuevo de arriba el aceite esencial, y ya lo tengo puro. ¿Se entiende? Bueno, estos aceites esenciales son tan aromáticos que pequeños microlitros de ese aceite esencial es que tienen un aroma fuerte. Por eso
el aceite esencial es caro. Y se obtiene aproximadamente un 1% o 2%, depende del material vegetal, de ese aceite esencial, o sea, el rendimiento es del 1% más o menos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros hemos colocado acá en este balón 200 gramos de hojas molidas de lemongrass, ¿sí? Entonces ustedes tienen que buscar una foto o buscar las características del lemongrass para colocar, digamos, cómo son 200 gramos de hoja de lemongrass, ¿sí? Le agregamos el agua destilada, le hicimos todo eso, ¿sí? Y acá está todo lo que yo les acabo de explicar, y acá dice cuando no salen más gotas oleosas del destilado para la destilación. O sea que esto que bulle, yo puedo seguir la destilación hasta que arrastre todo, o casi todos los aceites esenciales de la planta, ¿sí? Entonces, hasta que, por ejemplo, empieza a gotear agua, yo veo que es agua nomás, ahí paro la destilación. Entonces ya con eso me aseguré de haber arrastrado, ¿sí?, el 90% o más del 90% del aceite esencial. Recojo el aceite esencial y lo mido, y hemos medido 1,2 mililitros de aceite esencial, ¿sí? O sea que obtuve esos mililitros por esta cantidad de material vegetal que coloqué. He colocado 200 gramos, ¿sí? Obtuve mucho. Entonces voy a calcular el rendimiento en base húmeda. ¿Por qué digo en base húmeda? Porque estos 200 gramos, ¿sí?, que yo peso, son 200 gramos del material vegetal como los recogí. Y como ustedes saben, por ejemplo, no sé si les pasó, cuando volvemos de Punta Corral, algunos se traen las plantitas y están todas húmedas. Y pasa el tiempo y se las ven secas. No sé si alguien notó eso. O cuando recogen, no sé, si alguien tiene jardín en su casa, orégano, ¿sí?, la ponen a guardar, y a los días o a las semanas las hojas están más secas, ¿sí? Quiere decir que el material vegetal contiene agua, entonces el agua se va evaporando, ¿sí?, y voy obteniendo menos pesos, ¿sí? Entonces, cuando el material vegetal se pesa sin esa agua, se llama peso seco, y cuando yo peso el material vegetal así como está, se llama peso húmedo. Por eso el rendimiento que yo puedo obtener en este caso es un rendimiento en base húmeda. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces creo que ya tienen todo lo necesario para poder calcular el rendimiento. Ya han calculado en otros laboratorios, así que ahora también pueden calcular el rendimiento de obtención del aceite esencial, que en este caso va a ser un rendimiento de volumen en peso, ¿no es cierto? Mililitros por cada 100 gramos en este caso, de hojas molidas de lemongrass, o hojas partidas de lemongrass, ¿sí? Entonces lo que van a hacer para esto, a ver, voy a leer el TPL, dice, registra los caracteres organolépticos del aceite esencial obtenido en cada caso y reservarlos para su estudio en prácticas posteriores. Averiguar la composición del aceite esencial, la nomenclatura binomial del lemongrass, acá les indica que el lemongrass se llama Cymbopogon citratus, ¿sí? O sea que ustedes van a tener que, en el informe, colocar el rendimiento de la destilación, ¿sí?, y buscar las propiedades organolépticas, ¿sí?, y hacer una breve descripción del aceite esencial del lemongrass. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y ya son 9:30. Y por último, van a responder el cuestionario del TPL. El cuestionario del TPL
ahora voy a leer las preguntas. La pregunta 1 la vimos al principio, que es cómo define el punto de ebullición normal de una sustancia. El punto 2 dice qué influencia tiene la presión en el punto de ebullición, eso también lo hemos discutido. ¿Qué precauciones debe tener para efectuar una correcta destilación? También lo hemos discutido. ¿Con qué propósito se agregan las perlas de ebullición en el líquido destilar? También. El punto 5, a ver, eso lo discutimos ahora, a ver. Dice, si un líquido es calentado hasta una temperatura cercana a su punto de ebullición, sin perlas de ebullición, ¿podría agregarlas sin esperar que el líquido sea enfriado? O sea, que me está preguntando si yo, acá, estoy calentando y me di cuenta de que no tenía las perlas de destilación. Entonces ya está calentando. Entonces, me pregunta si yo saco todo esto y puedo incorporar las perlas de vidrio sin problema. ¿Ustedes qué creen? No se puede. Que no. No. ¿Por qué? ¿Podría romper el tubo refrigerante? ¿Interrumpiría el calentamiento? Claro, yo tendría que detener el calentamiento, entonces ya algo de vapor va a tener, algo de vapor voy a perder, y también me puedo quemar. ¿Sí? Que es lo más grave. Entonces, por cuestiones de seguridad mía y de reproducibilidad de la destilación, no lo puedo hacer. Una, porque voy a tener error en el condensado, y otra, porque puede ocurrir un accidente, me puedo quemar. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué más? Tratándose de una mezcla de dos líquidos miscibles, ¿cuándo se los puede separar por destilación simple? Eso también ya lo hemos charlado. Después, la pregunta 8 se refiere a dos líquidos volátiles miscibles. La pregunta 8 está orientada a que ustedes repasen lo que hemos visto en Química 1, que es la mezcla el punto de ebullición de soluciones, o sea, aplicar la ley de Raoult. O sea que ahí tienen que leer la parte teórica, recordar Química 1 y contestar esa pregunta. El punto 9 se refiere a la destilación fraccionada, todo eso ya lo hemos charlado, y está también en la parte de destilación fraccionada. Con eso pueden responder el punto 9. Y el punto 10 también. Así que bueno, creo que tienen las herramientas para poder hacer todo el práctico y el informe completo. La otra cosa, lo último, entonces, para el informe ahí no cambié esto. Para el informe, entonces, en este caso, del laboratorio de punto de ebullición o destilación, tienen que completar el cuestionario, vean esa bibliografía